Bueno, solamente vamos a estudiar dos versículos, que es el versículo 1 y el versículo 2 de este primer capítulo de la carta de Pablo a los Efesios. Entonces, acompáñame por favor a leer estos dos versículos justamente. Versículo 1, Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bien, vamos a orar. Padre, gracias Señor, gracias porque tú eres bueno Señor, porque tú eres fiel, porque tú Señor has permitido que hasta este momento Señor continuemos estudiando tu palabra para que podamos Señor poder tener una vida en la que te conozcamos más Señor, y que seas tú el que lleve este estudio, que seas tú Señor el que abra nuestra mente y nuestro corazón para que tu palabra, Señor, pueda edificarnos, para que podamos, Señor, dar testimonio de lo que el día de hoy leamos aquí. Te pido, Señor, que seas tú el que obre, el que seas tú, Señor, el que hable y que nos dé este mensaje. Señor, te damos gracias en el bendito nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bueno, vamos a ponernos en contexto. No hemos visto obviamente nada, por eso te voy a platicar cómo es que surge todo esto de las cartas de Pablo desde prisión. Fíjate que estas cartas fueron escritas más o menos entre el año 60 y 61 después de Cristo, ¿no? Y justamente por ahí del año 62 después de Cristo, después de haberse terminado de escribir estas cartas, 4 hombres salen desde la ciudad de Roma para enviar estas cartas. ¿A dónde van a ser enviadas? Fíjate, Epafrodito. ¿Quién rayos es Epafrodito? Él era de un lugar que se llama Filipos y llevaba consigo, ¿cuál carta crees? La de los filipenses. Imagínate la importancia que en ese momento Epafrodito tuvo de llevar una carta que si en este momento a Epafrodito algo lo hubiera distraído de ese camino, no tuviéramos la carta de los filipenses, ¿no? Con grandes versículos que encontramos, y además que Pablo la escribió en la cárcel justamente por inspiración del Espíritu Santo. Entonces Epafrodito sale de Roma con la encomienda, la comisión de llevar a los filipenses esta carta, la de los filipenses. Y luego Tíquico. ¿Quién es Tíquico? Tíquico era de un lugar que se llama Éfeso, y él fue el encargado de llevar esta carta. ¿A quién crees? A los Efesios, la que justamente vamos a iniciar a estudiar el día de hoy. Y luego Epafras. ¿Quién es Epafras? Epafras era de un lugar que se llama Colosas, y él fue el encargado de llevar esta carta o esta epístola. ¿A quién crees? A los colosenses. Y por último, última de las cartas que Pablo escribió en la cárcel desde Roma, ¿sí? Una persona llamada Onésimo, que él era un esclavo y que tenía un dueño, ¿sí? Que se llamaba Filemón, que este Onésimo era también de Colosas, pero él se encargó de llevar esta carta a su dueño o a su amo, Filemón, y la carta se llama Filemón. Y estas 4 cartas son las que vamos a estar estudiando más o menos a lo largo de 4 meses, que son Filipenses, Efesios, Colosenses y Filemón. Las 4 cartas que Pablo escribió desde la cárcel, desde prisión en Roma. Entonces, vamos a iniciar nuestro estudio verso a verso, ahora sí, en esta serie titulada Desde mis prisiones, con la carta a los Efesios, capítulo 1. El mapa de la enseñanza que vamos a llevar es el siguiente. Vamos a estar estudiando el capítulo 1. Y ahorita nada más vamos a ver el primer bloque, el que dice Introducción a la carta de Pablo a los Efesios. Es el saludo de Pablo a los Efesios, versículos 1 y 2. En el siguiente servicio, en el siguiente estudio, vamos a estar estudiando la obra de la Trinidad. Y ahí vamos a ver la obra de Dios Padre, de Dios Hijo, el misterio de su voluntad y la obra del Espíritu Santo. Todo eso lo vamos a estar estudiando, no este servicio, sino hasta el
siguiente. Ahora nada más vamos a estar estudiando los versículos 1 y 2. Bien, ahora sí, acompáñame nuevamente en tu Biblia y vamos a leer el versículo 1. Versículo 1. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús, que están en Éfeso. ¿Quién era Pablo? Pablo se le puede considerar como el primer misionero en llevar el evangelio fuera de Jerusalén. ¿Cuál es el evangelio? Es justamente el mensaje que Dios nos dejó de salvación a través de lo que Jesús hizo en la obra en la cruz. Ese es el evangelio. Entonces Pablo era un judío, ¿sí? Y justamente él tuvo un encuentro con Jesús, se convirtió a Cristo y él salió de esa zona de Jerusalén, de lo que actualmente se le conoce como Palestina, a otras regiones, y a Pablo se le conoce como el apóstol de los gentiles, porque él fue el encargado de llevar el mensaje a todos aquellos que no eran judíos. Entonces él es el autor justamente de esta carta. Por eso empieza este versículo 1 ahí diciendo Pablo. Ahora, enseguidita dice apóstol de Jesucristo. ¿Sí estás leyendo ahí donde dice apóstol de Jesucristo? Ahora, ¿qué significa apóstol? Y esto es algo en lo que sí me quiero detener un poquito, porque en estos tiempos hay mucha confusión, en muchas iglesias manejan ese término de lo que es un apóstol. Y realmente fíjate lo que es un apóstol. Ahí en tu presentación va a aparecer. Apóstol es una palabra griega que quiere decir apóstolos. Y apóstolos no es otra cosa más que enviado. Ahora, ¿enviado a qué? Pablo fue enviado a qué y enviado por quién. Por la voluntad de Dios, ahí en este mismo versículo. Aquí vemos quién fue el que envió a Pablo a compartir el evangelio. Por la voluntad de quién dice ahí. Él fue Dios mismo, Jesucristo, quien envió a Pablo a compartir el evangelio. Fíjate lo que dice Primera de Corintios 15, versículos del 8 al 10. Ahí está en tu pantalla, por si no traes Biblia. Primera de Corintios 15, versículos del 8 al 10. Dice, y el último de todos, ahí me quiero detener tantito. Ese versículo nos está diciendo claramente que ya no hay apóstoles. Si dice que el último de todos es porque es el último de todos. ¿Sí me va siguiendo? Como un abortivo, eso quiere decir que salió antes de tiempo. Me apareció a mí. El que escribió estas líneas en Primera de Corintios es Pablo. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía la iglesia de Dios, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Entonces aquí me está quedando claramente que ya no puede haber apóstoles. Y al último de todos, ¿quién fue? Fue Pablo, porque primero, ¿con cuántos anduvo Jesús? Con 12, y uno de ellos fue Judas, el que lo traicionó, y después metieron a Matías. Pero fueron esos 12, y después a Pablo aquí está diciendo como un abortivo. Ni siquiera Pablo estuvo con Jesús, pero Jesús se le apareció a Pablo. Y esa es una de las características que debe de tener un apóstol: que haya estado frente a frente con Jesús y haber sido enviado por Jesús mismo. Y entonces ahí podemos ver que el mismo Pablo nos está diciendo, y está en la Biblia, y está en tus escrituras, que Él es el último de todos. Entonces en aquellos lugares donde todavía se manejan los conceptos de que es el apóstol, realmente ¿de dónde lo están sacando? Ya no hay más apóstoles, y eso es importante que lo sepas. Ya en algún momento lo hemos platicado antes. Por si en algún lugar te dicen que el apóstol Pedrito o el apóstol Juanito, tú sabes que ese apóstol pues ni siquiera es apóstol, porque ya no hay más apóstoles. Los cimientos se echan una sola vez y para siempre. ¿Y cuál fue el propósito de estos apóstoles? Edificar la iglesia. La iglesia se sigue ya expandiendo,
pero ya nos está edificando. Ya inició con estos 12. ¿Ya más o menos lo tenemos claro? Bueno, eso era importante para mí que lo supieras. Ahora, en este mismo versículo dice: a los santos y fieles en Cristo Jesús. ¿Sí lo alcanzas a leer? A los santos y fieles son a las personas a los cuales se les está dirigiendo esta carta o esta epístola. No se les está dirigiendo a todo mundo, se les está dirigiendo ¿a quiénes? A los santos y a los fieles. ¿En quién? En Cristo. Y aquí no dice específicamente nada más a los judíos, nada más a los gentiles. Aquí es solamente para los que son santos y fieles en Cristo, o sea, la iglesia. Y obviamente por lo que estamos estudiando nos queda claro que es a la iglesia de Éfeso. Pero antes quiero explicarte qué es ser santo y también quiero explicarte qué es ser fiel. ¿Qué es un santo? Cuando yo escucho esto por primera ocasión, o lo que tal vez esté pasando por tu mente, como en algún momento me pasó a mí, es lo que vas a ver ahorita en tu pantalla. Eso es lo que a mí me pasaba por la mente cuando escuchaba la palabra santo, ¿no? No sé a ti, pero también me llegó a pasar que por toda digamos que la cuestión cultural de nuestro país, ¿a quiénes son a los que ponemos como santos? ¿O a quiénes son los que vemos como santos? A los que están así como en una estatua de yeso, ¿no? A los que están con una cara así como de mortificados, ¿no? A los que son así como que no pecan, por eso puse al hermano José, ¿no? Porque él es santo y puro y lo podemos canonizar ya a partir de este momento, ¿no? Entonces eso es lo que tal vez pase por tu mente de los que son santos. Pero realmente quiero que sepas, sobre todo, ya tal vez algunos de ustedes ya saben lo que es ser santo, pero quiero decirte así como que de raíz quién es un santo. Ahí están los santos. Pásale a la siguiente, Vico. Santo, que es de eso que no sé cómo se pronuncia en griego, pero es agios. Esa es la palabra de santo en griego. Ahora, ¿por qué todas estas palabras están en griego? ¿Por qué apóstol, de la palabra apóstolo, significa enviado? ¿Y por qué está en griego? ¿Y por qué santo significa agios, que es una palabra griega? ¿Por qué estas palabras están en griego? ¿Quién de aquí sabe por qué todo esto es en griego? Porque fue el idioma en el cual se escribió el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento fue escrito en griego. Ahora, no solamente en un griego, por ejemplo, Romanos fue escrito en un griego como más formal, ¿no? Y lo podemos ver en la manera en la que Pablo escribió muchos versículos. Fue un griego que se llama griego tolemaico, ¿no? Pero bueno, esas son fumadas que nada más te las estoy dando como para que lo tengas como dato cultural o como información ahí que puedas reservar. Pero en sí todo el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Y el Antiguo Testamento, ¿sabes en qué idioma fue escrito? En hebreo, exactamente. Y en algunas otras derivaciones del hebreo, ¿sí? Y bueno, esto... ¿qué nos importa en qué idiomas fueron escritos, ya sea el Nuevo Testamento o el Antiguo Testamento? Porque es tan importante como saber que en la cultura hebrea ciertas palabras no existían como en la cultura de los griegos. Y en la cultura de los griegos ciertas palabras no existen como en la cultura de los hebreos. Y palabras en español o en inglés o en otros idiomas no existen ni tienen en el mismo contexto ni el mismo trasfondo como en el hebreo y como en el griego. Eso es tan importante porque debes de saber que muchas palabras como por ejemplo el amor. El amor nosotros ¿cómo lo interpretamos? Como con corazoncitos, con el Winnie Pooh, con el Piolín y ese tipo de cosas. ¿A poco no lo vemos así como todo lo que se vende el 14 de febrero? Pero el amor, dependiendo del contexto, de la cultura, de la época, por ejemplo en la Biblia, si fue escrito en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento o en qué libro, tiene diferentes formas de interpretarse, ¿no? Ya más o menos te lo he platicado. El amor ágape, el amor filos, el amor eros. Y entonces, cuando tú estés estudiando la Biblia, si verdaderamente la quieres escudriñar, debes de ver qué tipo de palabra fue escrita, en qué época, en qué tipo de cultura y qué contexto histórico trae, para que sepas cuál es el trasfondo que tiene este versículo. Porque si no, entonces
Hay tantas interpretaciones y tantas malas interpretaciones que ¿en qué crees que deriva todo esto? En nuevas religiones que más bien son sectas. Y fíjate, me ha tocado aquí mismo de las personas a las que les he compartido que muchos vienen de otras religiones y que con la Biblia en la mano, leyéndoles el versículo y explicándoles el contexto, ¿sabes qué terminan diciéndome? Es que esa es la manera en la que ustedes lo ven. Oye, le estoy leyendo el versículo, le estoy dando el contexto del versículo y todavía les estoy explicando la palabra y todavía dicen que es una cuestión de interpretación personal. Así de difícil es la religión, así de complicado. Por eso es importante, y si te fijas, esto no lo estaba haciendo antes. ¿Qué es lo que no estaba haciendo? Ponerte palabras en su idioma original, en su interpretación y explicarte un poquito más cuál es el trasfondo. No vamos a hacer esto mucho a profundidad, pero sí te lo estoy explicando porque la Biblia utiliza palabras y necesitamos saber cuál es la raíz de esto. Y tú debes de tener la responsabilidad también de investigar lo que te estoy enseñando, no creerte ciegamente que nada más porque es el pastor lo que diga es autoridad y ley. Tú tienes la responsabilidad como cristiano, como estudioso de la Biblia que eres, ¿verdad que sí? De investigar lo que yo te estoy diciendo y venir y respaldarlo con la Biblia misma. Porque si no, entonces terminas todo enmaruñado en cosas y al rato nos podemos estar judaizando aquí todos, imagínate nada más. Y eso no estaría para nada bien. Bueno, entonces ahora sí que ya sabemos quién es un santo. Ahora vamos a ver quién es un fiel. ¿Qué es ser fiel? Fíjate, eso no lo traigo ahí como trasfondo, porque realmente la fidelidad, eso sí aplica en el mismo contexto cultural de aquí del español. Ser fiel es ser constante y ser comprometido, como tú lo eres aquí en la iglesia. Eres constante y comprometido, ¿a poco no? Por eso es que Pablo les está dirigiendo esta carta a los que son santos y a los que son constantes y comprometidos. Que no seas cambiante, que no seas un hombre de doble ánimo, que ahora sí, que ahora no, que ahora sí quiero, ahora no quiero. Que realmente ese es el trasfondo y ese es el problema de todos los seres humanos, no solamente aquí en la iglesia. En general, por eso los matrimonios fracasan, por eso tú mismo con tus propios compromisos y metas no los puedes lograr cumplir, porque nuestro corazón es infiel por naturaleza. ¿Por qué? Porque no podemos ser comprometidos, porque no podemos ser constantes con nuestras propias palabras y con lo que nosotros decimos, porque somos personas de doble ánimo, somos condicionales. Bendito sea Dios que Él no es así. Porque si no, imagínate con todas nuestras infidelidades de lo que nosotros mismos comprometemos con el Señor. Él en cualquier chico rato ya nos estuviera dejando de amar, así como nosotros decimos que amamos, ¿no? Porque nosotros decimos amar, pero si tú me das. Nosotros decimos amar si tú me tienes satisfecho y contento, porque entonces si no, el amor no es recíproco. ¿Sí me voy explicando con lo que te estoy diciendo? Pero en el día en el que tú me dejes de dar, en el día en el que tú me dejes de complacer, o en el día en el que tú ya me aburriste, o en el día en el que ya todo ese tipo de cosas dejen de satisfacerme, y eso incluye a la iglesia, el día en el que el show ya no esté bueno, el día en el que ya me aburrieron los de la iglesia, el día en el que hace mucho calor, entonces no voy. Pero como ahora sí estoy emocionado, como ahora sí estoy feliz, como ahora sí me pagaron a tiempo la tanda, entonces sí voy a la iglesia, porque saliendo entonces me puedo ir a echar unos mariscos. Pero en eso se basa todo nuestro actuar. Pero no podemos seguir actuando de esa manera. Y no solamente te lo estoy diciendo como no puedes, porque puedes seguir haciéndolo, pero la neta, dime una cosa real. ¿Qué resultados buenos y positivos te han traído hasta este momento ser inconstante y ser no comprometido? ¿Te ha traído algo bueno? Solamente en donde somos constantes y comprometidos, en donde nos van a pagar, ¿no? Y a veces ni eso, ¿no?
Porque yo también, cuando trabajaba secularmente, esperaba gente, bueno, nada menos, la semana pasada, me costó una semana, tratar de poner un aire acondicionado. Porque le hablé a un fulano y me dejó colgado 2 veces. Le hablé al otro, ni siquiera llegó. Le hablé a un cuarto y ni siquiera me contestó los mensajes. Los quiero contratar, no les estoy pidiendo un favor. Y les vamos a pagar. Pero así es nuestro corazón. Ahora imagínate comprometerte con Dios. Cuando la vida eterna la vamos a tener cuando ya dejemos este plano existencial. Cuando los frutos y las bondades del Espíritu Santo no las estoy percibiendo en este momento, pues entonces no nos comprometemos, ¿no? Pero eso sí, al rato cuando estamos atorados, agobiados, atribulados, llenos de problemas, de conflictos en nuestra vida, ¡ay! ¿Por qué me está pasando esto? Por inconstante, por no poder tomar compromisos. Porque tu vida es eso. Una vida falta de compromisos y una vida falta de constancia. Y bendito sea Dios que el amor del Señor no es ni condicional, pero sí es comprometido y es constante contigo. Pero nosotros somos de doble ánimo. Y esa es la parte en donde donde Pablo les está dirigiendo, esta carta a los que son santos, que son apartados. Ahora, ¿apartados para qué? Así como los jitomates, cuando tú los agarras del súper o del tianguis y dices, estos son míos, ¿no? De la misma manera tú, cuando estás en Cristo, eres apartado. ¿Para quién? Para estar en Cristo. ¿Y cómo es estar en Cristo? Es vivir como Él vivió, es actuar como Él actuó. No es nada más estar aquí en la iglesia por estar. Compórtate como Cristo lo hizo. Piensa como pensó Jesucristo. Siente, ama como amó Jesucristo. Eso es ser apartados para Él. No nada más vengamos aquí en un acto religioso, adoremos y nos salgamos y sigamos siendo la misma persona que solíamos ser. Porque entonces estamos cayendo en una vil religión. ¿Y de qué nos sirve la religión? ¿De qué te sirve estar aquí sentado escuchando la Biblia si al final no lo pones en práctica? Entonces somos santos y fieles en Cristo Jesús. Ojo, en Cristo Jesús. En eso es en lo que somos apartados y en eso es en lo que somos constantes y fieles. Puedes ser constante y fiel seguramente en tu trabajo, pero en Cristo Jesús, en el que no solamente no paga a veces, porque a veces cuando llega la bendición, ¡ay Señor! La bendición económica, ¿no? Pero cuando no, y estás prueba tras prueba tras prueba, pero cuando sales de esa prueba y te das cuenta que lo único que incrementó grandemente fue tu fe, tu esperanza y toda tu confianza en Dios, ¿para qué te sirve el dinero? Ni lo vas a necesitar. Y tú creías que no iba a haber resultado, pero ¿cómo lo vas a saber si no estás en Cristo Jesús? ¿Sabes? Una persona que no ora se le nota así. Una persona que no lee la palabra se le nota así. Y una persona que lee y que lee la palabra y que ora también se le nota así, porque le puede pasar lo que le puede pasar y no se está tronando los dedos, no se está dirigiendo cómo deben de vivir los otros, y realmente eso es algo que se nota cuando estás en Cristo Jesús. Y realmente de esto se trata, de esto es de lo que estamos hablando, de esto se trata, en que nuestra vida sea diferente o no, en ser santos y fieles en Cristo Jesús. Esto es lo que nos hace diferentes del mundo, porque yo no te estoy dando consejos de superación personal, yo no te estoy dando mi opinión. Te estoy leyendo la mismísima palabra de Dios. Y yo lo único que he visto como resultado de las personas que se comprometen y que son fieles en la palabra de Dios, ¿sabes qué es? No que sus enfermedades se les acaben, no que sus problemas financieros sean resueltos. Lo único que he visto que sucede de cuando las personas se comprometen y son fieles a la palabra de Dios, son vidas transformadas a pesar de lo que les pase, vidas llenas de esperanza,
Vidas no llenas de felicidad, vidas llenas de gozo. ¿Sabes qué es gozarte en el Señor? Personas que aunque estén sentenciados a muertes, aunque estén encerrados como estoy viendo todos los jueves ahí, están gozándose en el Señor. No de que sus palabras, de que su felicidad está ahí. No están hasta los dichos esos de que la felicidad dura hasta que las chelas se terminen o cosas así. La felicidad es esa, se acaba, es pasajera, es volátil, y tu gozo no. Pero ¿cómo quieres tener gozo? ¿Cómo quieres tener paz? ¿Cómo quieres tener una vida llena de resultados, donde tu vida dé frutos? Si no eres constante, si no eres fiel y no estás viviendo una vida en santidad. Y no me refiero a la santidad como vimos al hermano José, él sí es santo de veras como lo trata la cultura. Estoy hablando de una vida apartada, haciendo lo que el Señor Jesucristo nos mandó a hacer. Ser escogido para Cristo y actuar de manera comprometida, siendo constantes y siendo fieles. Pero nuestro corazón no es así. Por eso necesitas a Cristo. Ahora, todo esto a los santos y fieles en Cristo Jesús, que están ¿en dónde? En Éfeso. Los primeros manuscritos de Efesios, o sea, este pergamino cuando originalmente se escribió, esta palabra que están en, ¿sabes qué es lo que traía? Una rayita. Y no decía Éfeso. ¿Has visto las circulares donde ya nada más le pones ahí? ¿Va dirigido a Pedro, a Juan, a Luis? ¿O a Sinaloa, a Ciudad de México, Estado de México, Michoacán, qué sé yo? O sea, esta carta se cree que no era nada más para los efesios, era una circular para diferentes iglesias. Pero bueno, ya después alguien le puso ahí que era para los de Éfeso, y entonces ahora entendemos que esta carta la escribió Pablo específicamente para los de Éfeso. Nada más es un dato de esos que si lo quieres almacenar ahí, al rato te las quieres ahí dar de que sabes mucho de la Biblia con tus compadres, se lo puedes decir, ¿no? Que no, antes no decía ahí Éfeso, traía una rayita para que le pusieran ahí dependiendo de qué iglesia pertenecía, ahora ya lo sabes, ¿no? Pero bueno, entonces esta carta, la que estamos estudiando ya en esta época, sí, específicamente es para los que están en Éfeso. ¿Qué era Éfeso? ¿En dónde rayos está este lugar? Éfeso era una gran ciudad, que por cierto también era un puerto. Y no solamente era un puerto, y digo que era porque ya no es un puerto, resulta que ya no está cerca del mar. Ya quedó alejado del mar porque hubo una erosión, el mar se alejó y Éfeso ya no está en el mar. Pero es una ciudad hermosa donde hay muchas ruinas y es una zona arqueológica. ¿Sale? Entonces, aparte de ser una zona portuaria, era una zona importante de comercio, política y religiosa. Y mira, Éfeso está situado actualmente en este lugar. Enséñame el mapa, Vico. Ahí está. Ahí está Italia. Todo eso es lo que se le conoce Asia Menor, en donde está actualmente Éfeso. Y no sé si alcances a ver, pero ya no está tan cerca de la costa, ¿ya viste? Y bueno, pues está Grecia. Ahora, ese lugar era bien importante en aquella época porque era el tránsito entre Roma y todo lo que es la zona de Palestina o el cercano oriente. Pero al ser una zona portuaria, ¿qué características tienen los puertos? Tienen gente de diferentes lugares, se hablan diferentes idiomas y por ende había muchísimo pecado como en estos tiempos. Y entonces Pablo vio en Éfeso una gran oportunidad de plantar una iglesia, a tal grado que Éfeso fue la iglesia más grande de aquellas épocas. ¿Sabes quién fue el pastor de Éfeso, aparte de Pablo? Bueno, tal vez no lo conozcas, pero se llama Timoteo. Se llamaba Timoteo, que fue justamente un discípulo de Pablo. También Apolos, que era un gran predicador de esos tiempos.
Y algunos dicen que Juan el apóstol, el discípulo amado, también iba y predicaba a Éfeso. Éfeso era una iglesia muy, muy grande, ¿no? Y aparece en las 7 iglesias del libro de Apocalipsis, ¿no? Entonces, Éfeso en su tiempo fue una iglesia bastante grande. Y parece curioso, pero en aquel lugar y en aquella región es donde empezó a crecer grandemente el evangelio. ¿Y te acuerdas que en algún tiempo te puse la ventana 1040? ¿Y si recuerdas que era la ventana 1040? Son los lugares donde actualmente no conocen el evangelio. Donde está ahorita ese puntito de Éfeso, ahorita se llama Turquía. Y Turquía es uno de los países donde no hay evangelio. Justamente de donde fue originalmente salido el evangelio, Jerusalén y toda aquella región, tampoco hay evangelio. Son los lugares en donde es escaso el evangelio. Es algo como que incongruente, pero es lo que está sucediendo en estos tiempos. Versículo 2. Y aquí ya viene el saludo de Pablo. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Y este es un saludo tradicional que Pablo hacía en todas sus cartas. Gracia y paz a todos ustedes. ¿Y esto qué significa? Gracia. Gracia es un regalo que Dios nos da de manera inmerecida. Y es justamente el evangelio. Y de eso se trata todo. De la gracia, de que nosotros somos salvos por gracia. Y entonces es la manera en la que Pablo te está diciendo que tengamos gracia por parte de Dios. Y lo siguiente, que no es ninguna casualidad que primero está la gracia y después, ¿qué dice? Paz. Porque ¿sabes qué? ¿Sabes cuál es el resultado de la gracia? La paz. El resultado de la paz, de la gracia, es la paz. Estar en paz es algo que la humanidad ha tratado de buscar de diferentes maneras. ¿Y lo ha logrado? Miles de años tiene la humanidad desde que ha pisado este planeta. Y solamente por 90 años ha tenido tiempos, en diferentes tiempos, periodos donde no ha estado en guerra. Yo no digo que no, que esté en paz, donde no ha estado en guerra. Toda la historia de la humanidad, ¿sabes de qué se ha tratado? De pura guerra, de puras peleas, de puros asesinatos, tratando de encontrar ¿qué? La paz. Y no la ha encontrado. ¿Cómo los seres humanos también han tratado de encontrar la paz? A través del dinero, ¿no? A través del poder, a través del prestigio, a través de las drogas, a través de una persona, a través de una pareja, a través de la religión, a través de los medicamentos, a través de muchas cosas. Y a través de todos esos tipos de cosas que el ser humano ha inventado para encontrar paz, lo único que ha encontrado es su propia destrucción. Y lo único que realmente, y yo lo he visto aquí, y yo no sé si tú lo has experimentado, en una relación y en una comunión con Dios, al momento de alabar, al momento de que un versículo ha hecho clic en tu vida, al momento de platicar con otro cristiano, al momento de que alguien ora por ti, al momento de que tú oras por alguien y que verdaderamente encuentras esa paz que sobrepasa todo entendimiento, ¿de dónde proviene? Solamente de Dios. Es la única manera en la que tú y toda la humanidad puede encontrar paz. Pero la humanidad sigue esforzándose por encontrar mecanismos, medicamentos, métodos, filosofías y cosas que el propio ser humano está tratando de fabricar para encontrar la paz. Porque rechaza a Dios, porque repele a Dios,
Porque lo único que verdaderamente podemos tener como testimonio, no solamente porque yo te lo estoy diciendo, sino porque yo y otras personas hemos podido ver cómo muchas familias son transformadas, cómo muchos hijos salen de la drogadicción, cómo muchas familias son restauradas, cómo muchas personas verdaderamente, a pesar de lo que sea que estén pasando, están en paz. Y es por una comunión con Dios. Pero no, hay personas que viven atribuladas. Hay personas que traen problemas de depresión. ¿Y a dónde van? Al psicólogo. Y el psicólogo también se va a deprimir en algún momento y también te va a fallar. Y el día que ya no tengas dinero para pagarle al psicólogo, se te va a acabar tu paz. Se te va a acabar todo lo que tienes hasta que se te acaben las chelas, como dice la frase. ¿Por qué no entonces vamos a la fuente de donde sale la paz? ¿Por qué la humanidad hasta parece irracional? Que hemos visto lo que Dios hace en la vida de las personas, no la religión, Dios. Y sigue probando otro tipo de cosas. O a veces peor aún, las mismas, creyendo que te van a dar resultados diferentes. ¿Tú crees que si te sigues embriagando te va a dar resultados diferentes la siguiente vez que lo hagas? Si sigues yendo a las fiestas, frecuentando a las mismas personas que solías frecuentar, ¿ahora va a ser diferente? ¿Cómo te sientes después de que haces esas cosas? ¿Cómo te sientes después de que vuelves a embriagarte? ¿Cómo te sientes después de que tú mismo le pusiste una barrera a Dios en tu vida? ¿Te ha estado dando resultados? ¿Y por qué lo sigues practicando? ¿Por qué lo sigues haciendo? Eso no es racional, ¿verdad? Porque luego dicen que nosotros los cristianos somos irracionales. ¿Y por qué la humanidad sigue haciendo exactamente lo mismo? ¿No parece ningún tipo de casualidad que en los últimos 2 siglos, lo que lleva este y el siglo pasado, haya habido 2 guerras mundiales? Haya habido en casi todo el mundo muchas revoluciones, muchos tiranos que hicieron masacres enteras. Porque dicen que la religión es la que ha causado tantas guerras, tanta división y tanta persecución. Y la mayor cantidad de seres humanos muertos a través de guerras, de revoluciones y de gobiernos tiranos se dieron en el siglo XX y lo que va en el siglo XXI. Y no es ninguna casualidad. ¿Sabes por qué no es ninguna casualidad? Porque es cuando la humanidad más alejada está de Dios. Y eso es lo que va a suceder en tu vida si sigues apartado de Dios. No vas a tener gracia y como consecuencia no vas a tener paz y vas a andar rebotando por todos lados. ¿De dónde viene la paz? En ese mismo versículo 2, y ya con esto terminamos. De Dios nuestro Padre. De ahí proviene la paz, la gracia y la paz. Y este es el deseo de Pablo para su iglesia. Siempre saludaba de esta forma en sus cartas. Y por último dice, y del Señor Jesucristo. ¿Crees en Dios y en sus promesas? Entonces es necesario también creer en Cristo, porque Cristo es el cumplimiento de una de sus promesas. Fíjate lo que dice Juan 12:44. Jesús clamó y dijo, el que cree en mí no está creyendo en mí, sino el que me envió. ¿Y quién le envió a Jesús? Entonces, ¿crees en Dios? Entonces también en Jesucristo. ¿Y crees en Jesucristo? Hay que hacer lo que Él nos enseñó. Amar, tener misericordia, orar los unos por los otros. Y entonces el resultado en tu vida va a ser gracia y paz. Amén.